ayer por la tarde supimos que nuestro compañero y amigo Julián Mazoy se encontraba en los límites de Colombia y Venezuela intentando cruzar para ejercer su oficio periodístico. Sin embargo, en horas más tarde nos percatamos que estaba desaparecido. Tras 17 horas lo liberaron. Y quiero darle la bienvenida a Julián Mazoy, que está en un enlace para SDP Mañana. ¿Cómo estás, Julián? Bien, Liz, bien, estoy bien, más tranquilo, ya con 6 horas de sueño encima, mucho mejor. Muy bien, oye, cuéntanos, primero quiero hacerte una pregunta, dinos cómo es que decides ir a Venezuela. Pues este era un sueño realmente de hacer periodismo en un conflicto internacional, había siempre querido hacer eso. Y tú sabes bien cómo fue la historia. Me desperté el día que sucedió esto, me parece que era sábado, y en el grupo editorial de SDP Noticias me puse a disposición de la empresa para trasladarme. En unas horas más tarde, Federico Arreola, quien realmente fue la persona responsable de mi liberación, me escribió y me dijo que adelante, que me fuera a Venezuela como yo pudiera, que me fuera a Colombia y que hiciera todo lo posible para llegar. Perfecto. Oye, ¿y cuántos días pasas en la frontera entre Colombia y Venezuela? Sí, yo agarré un vuelo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a Bogotá en la madrugada del domingo con el lunes. El conflicto había iniciado el sábado, el secuestro del presidente Nicolás Maduro. El domingo con el lunes me lanzo a Bogotá. Ese mismo día, lunes, ya a las 10 de la mañana, aterrizo en la frontera Cúcuta-Venezuela, Cúcuta-San Antonio del Táchira. Y fueron 2 días, ese día, el resto del día, llegué a las 7 de la mañana hasta la noche y luego el día siguiente todavía de intentar hacer las gestiones correspondientes para entrar, de planificar cómo hacerle para entrar a Venezuela, ya que ya en una ocasión me había retenido oficiales de migración y me negaron amablemente la entrada a Venezuela. En estos momentos no se permite la entrada de ningún periodista extranjero a territorio venezolano. Oye, nosotros sabemos que tú tienes la nacionalidad estadounidense. Quiero preguntarte, a lo mejor es una indiscreción, pero sirve, digamos, como anécdota y para saber cómo está la situación allá. ¿Tú con qué pasaporte querías ingresar a Venezuela? Mira, esa es una gran pregunta, porque fue parte de la discusión. Yo fui detenido, tengo que dar más contexto para responder esto. Claro, Fui detenido adelante. no por migración, sino que fui detenido por una institución conocida como el SEBIN. El SEBIN es el Servicio de Inteligencia Bolivariana. Perfecto. No hay equivalente en México, pero quizás sí sería alguna especie de CISEN en tiempos de Fernando Gutiérrez Barrios. Un poco en ese sentido, por esa institución fui detenido. Por una primera etapa, la discusión era en torno a si era periodista o no. En una segunda etapa, y el motivo de por qué la detención se terminó prolongando tanto, y de hecho hubo hasta la posibilidad de ser enviado a una prisión o de centro de detención en el interior de Venezuela, ya no en la frontera, fue el hecho de que en mi pasaporte mexicano, que era el pasaporte con el que entré a Venezuela, dice que soy nacido en el extranjero, y ellos lograron darse cuenta que yo era también ciudadano de los Estados Unidos y por lo tanto querían que yo confesara ser agente de inteligencia de los Estados Unidos. Bien, oye, pues este es un gran contexto, siento que nadie te lo había preguntado, pero, o sea, justo uno pensaría que ante la invasión sería mucho más fácil que tú ingresaras a Venezuela para ejercer el oficio periodístico con tu pasaporte estadounidense, pero no fue así. Una vez que llegas, o sea, que logras cruzar, dinos qué fue lo que te dijeron, cómo es que te detienen. Sí, el trámite regular por el que pasaron decenas de personas es una entrevista con agentes de migración, es una institución civil, no hay ningún problema. A mí inmediatamente le entregan mi pasaporte a el SEBIN, a este Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Un poco para el contexto de qué es el SEBIN, ya les dije que es como el CISEN. Ayer Delcy Rodríguez, la presidenta en funciones, nombra a una persona que fue director del SEBIN durante casi una década. Gustavo González López lo nombra el comandante de la Guardia de Honor Presidencial. En México eso no existe, quizás sería como la ayudantía o el Estado Mayor Presidencial, ya no existente. Y esta persona ha sido, Gustavo González López, acusado por las Naciones Unidas, incompetente, de acuerdo contigo, te escuchaba hace un momento, las Naciones Unidas, como un hombre que ha cometido crímenes de lesa humanidad, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tratos crueles, inhumanos, degradantes, actos de violencia sexual.
Esta es la institución por la cual fui detenido realmente e interrogado. Te digo, de inmediato le entregaron mis documentos, mi pasaporte, la carta de invitación, que curiosamente hizo un compañero de SDP Noticias con quien estoy muy agradecido. Un saludo a Beto. Ay, lo queremos A los mucho. oficiales del Saludos, SEBIN Beto. y ellos fueron los que terminaron después metiéndome a un cuarto de interrogatorio en donde estuve ya siendo interrogado durante mucho tiempo. Y después de eso, estabas con tu compañero Jeff. En todo No, momento. el compañero Jeff, quien conocí aquí en Colombia, él tenía la posibilidad de ingresar a Venezuela, de hecho le dieron el acceso de forma preliminar y él decide acompañarme durante todo este tiempo para no abandonarme ahí cuando se da cuenta que llegan más camionetas blindadas por elementos y con rifles largos, armas largas y cortas, chalecos antibalas, equipo táctico por parte del SEBIN y él para garantizar la seguridad. Mi seguridad permanece conmigo. Yo fui interrogado solo primero durante quizás 4 horas. En ese primer interrogatorio, que fue en una sala de interrogatorios normal, imagínense ustedes una sala vacía, con un cuadro del comandante Chávez, un escritorio y 2 sillas, una enfrente de la otra, por un elemento del SEBIN que estaba armado. Posteriormente se integran hasta llegar a 5 elementos del SEBIN, todos armados, y me interrogan con respecto al por qué quería entrar a Venezuela, quién me estaba invitando, por qué estaba yo haciendo, a dónde iba. Yo insistía que iba a una playa de vacaciones como turista y ellos intentaban encontrar agujeros en mi historia, además de que revisaron mi celular durante probablemente 3 horas y media enfrente de mí, sin que yo pudiera ver qué estaban viendo, pero con mi celular O sea, abierto. tácticas Y todo. intimidatorias, absolutamente. Y claro, que después se pusieron peor, después se pusieron bastante peor. Mi compañero Jeff pide el acceso a la entrevista, se lo conceden y ya fuimos entrevistados, bueno, interrogados los dos en conjunto y después nos volvieron a separar y nos colocaron en una especie de celdas. Estos eran cuartos muy pequeños de todo blanco, solamente una silla, los elementos estaban parados, te digo, tenía hasta 5 elementos armados enfrente de mí. Y lo que sucede es que este cuarto tenía una serie de elementos de tortura psicológica, de tortura física que no utilizaron sobre mí, pero que eran un elemento de tortura psicológica. Descríbenos, Lo que había era, qué hay, qué hubo es un ahí, qué cuarto viste. blanco, vacío, muy sucio. Ujú. Quizás y lo que más lo describe es una cubeta con agua y azúcar adentro de ella que funcionaba como una especie de criadero de cucarachas Wow. adentro de este espacio muy reducido. Además de que había cadenas colgando del techo, cadenas en el suelo, en la pared detrás de mí había una camisa de fuerza colgada, había una especie de látigo y de correa también. Miren, yo no sé si esa es una cámara de tortura o no. Ciertamente no fui torturado, hay que decirlo, no me tocaron, nunca me pusieron un dedo encima. ¿Y en algún momento No amenazaron obstante, con hacerlo? no, jamás, jamás. La realidad es que supieron jugar muy bien al juego del policía bueno y el policía malo. En ocasiones llegaba una persona, golpeaba un poco en la mesa Uf. y después entraba otro y era muy amable y me comentaba al respecto la defensa de la soberanía y la necesidad de ello, pero que ya les dijera la verdad si yo era agente de los Estados Unidos, si era agente mexicano, si a quién de intereses representaba. Pero ciertamente eso es un elemento de terror psicológico que sucede. En algún momento le entregan a mi compañero Jeff, que estaba en la otra celda junto a mí sin comunicación conmigo, pero posteriormente me cuenta un libro. Ante el aburrimiento no nos permitían dormirnos, no nos permitían hacer nada. Habían grandes tiempos prolongados durante horas De silencio. de no hacer preguntas, nada más viéndonos a los ojos. Y le entregan un libro. El libro era El secuestro de Gabriel García Márquez, un libro que naturalmente era un mal chiste irónico, me No, claro, imagino. paradójico. Ese tipo de cosas abundaban, pero no son graciosas cuando las hace estos chistes personas armadas. Claro, o sea, al ver que te están intimidando psicológicamente con este libro, más están armados y si bien no amenazaron con usar este tipo de instrumentos de tortura, pues los estás viendo y sabes que eso puede ocurrir. Eso, por supuesto, que condiciona tu mente y tu estado mental también. ¿Tú cómo te encuentras ahora, Julián? Bien, bien, y con unas reflexiones. No fui maltratado físicamente y eso no sé si lo tengo que agradecer o si ya es algo de síndrome de Estocolmo, Claro. querer agradecer el no haber sido torturado. Pero sí te Entonces, detuvieron, ciertamente, entonces no hay nada que sí, agradecer. sí.
Ahora, sí, con unas reflexiones interesantes. Este viaje ha sido muy formativo en términos periodísticos. A ver, yo hoy no tengo duda que el régimen actual de Venezuela es, en efecto, un régimen antidemocrático, Pues, un régimen que no respeta la libertad de prensa, que más allá de que sea libertad de prensa es solamente una cuestión de valores occidentales, una intelequia, es algo que tiene efectos materiales sobre la población, es algo que permite a la gente estar informada sobre lo que sucede en medio de una crisis humanitaria, y ese derecho no hay en Venezuela. Ahora, eso es una cosa. Otra cosa es que en efecto sí hay una batalla mediática sucediendo en contra del pueblo de Venezuela, de su gobierno, y ciertamente no se viven las condiciones que escuchamos en México que se viven. Yo en México prendo la televisión y me voy con la idea de que en Venezuela se pasa un hambre generalizada. Eso no es verdad. De que en Venezuela existe un profundísimo descontento, furia con el gobierno en turno. Eso no es verdad. Es un gobierno antidemocrático, poco respetuoso de la libertad de prensa, probablemente poco respetuoso de los derechos humanos. No obstante, no es el gran fracaso material que nos han dicho que es ese gobierno, con una cantidad de sufrimiento indimensionable adentro de la población venezolana, ni tampoco con un rechazo generalizado. Ciertamente, probablemente sí lo existe en el exterior con los 8 millones de venezolanos que han tenido que salir del país, ahí no dudo que lo haya, pero adentro de Venezuela, con las decenas, casi 100 personas con las que llegué a hablar, no existe realmente este sentimiento de un desprecio absoluto al gobierno en turno. oye, a ti te expulsaron de Venezuela y ¿qué pasa? ¿Cuáles son las medidas que se toman a partir de eso? ¿Tú ya nunca vas a poder entrar a Venezuela? Bueno, durante 10 años no poder entrar a Venezuela, que pues qué lamentable que no poder entrar a Venezuela durante 10 años. Espero poder visitar algún día ese país, que la realidad es que se ve bastante hermoso. No obstante, pues asumo la responsabilidad del trabajo periodístico y fueron 10 años de ello. Mira, nos entregaron después autoridades civiles, después de terminar interrogatorios larguísimos, habrán sido quizás, y de estas 17 horas habrán sido 12 horas que estuvimos en interrogatorios militares. Posteriormente nos entregaron a las autoridades de migración ya civiles y pensábamos que ya estábamos a punto de firmar algún trámite administrativo y salir. No obstante, empezamos a escuchar conversaciones por radio, por teléfono, en los pasillos unos con los otros, hablando de trasladarme a mí, no a mi compañero, a algún centro de detención en el interior de Venezuela. Eso era un riesgo latente, era un riesgo real que podía suceder. Yo seguía incomunicado con mi familia, seguía incomunicado con la empresa, con Federico, con quien quedé estar siempre al tanto de lo que sucedía. Y el único motivo por el cual no sucedió eso, ya dadas las 11 de la noche acá, nos dijeron, este puente cierra a la 1 de la mañana y no tenemos expectativas de que ustedes puedan salir antes de la 1 de la mañana, así que tendrán que pasar la noche aquí, que realmente era una forma de decir, probablemente los vamos a trasladar a algún otro espacio, y empezaron a tener conversaciones en ese sentido. El único motivo por el cual no se dio, porque de la nada nos entregaron un papel y nos dijeron, váyanse de aquí, súbanse a una camioneta militar y nos aventaron en Colombia. El único motivo por el cual eso pasó fue por la presión mediática que hubo, por las gestiones de Federico Arriola y solamente por eso. No lo comprendimos hasta que llegamos a Colombia. Solamente sucedió porque los ojos del mundo están en Venezuela. ¿Sabes qué? Quiero que le des un mensaje a toda la audiencia de SDP Mañana sobre lo importante que es que valoremos la libertad de expresión en México y cómo tu experiencia sirve para que quien desee dedicarse al oficio periodístico sepa los riesgos que hay en algunos sitios del mundo. Mira, me parece un gran momento para explicar, con esta anécdota podría yo decir, ya dar la reflexión final. La última conversación que tuve con un oficial de migración antes de que me hiciera firmar el documento fue un cuestionamiento fuerte sobre el motivo por el cual había intentado yo entrar como turista y no les dije la verdad de ser periodista y luego me resistía a decir la mentira de que soy un agente de inteligencia de los Estados Unidos, que no lo soy. Me pregunta, ¿por qué haces esto? ¿Por qué es que no lo haces de la forma correcta? Había una lona colocada en la oficina de migración con el rostro de Nicolás Maduro y una frase dicha por Nicolás Maduro hace unos días. Yo no nací el día de los cobardes. Si hemos llegado hasta aquí, no ha sido por cobardes, por tibios, por pusilánimes. Volté a ver la lona, la señalé y se la leí a la persona y le dije,
Yo no nací el Día de los Cobardes. Si he llegado hasta aquí, hasta Venezuela, hasta este conflicto humanitario, no ha sido por cobarde, no ha sido por tibio, no ha sido por pusilánime. Eso es lo que hay que hacer en el periodismo, atreverse a ello. Mi familia me pregunta, Julián, Oye, ¿aprendiste la pero lección? qué te contestaron cuando les dijiste eso? Fue una respuesta irónica, una risa y el pedirme que no saque de contexto las palabras de su líder político, Nicolás Maduro. Posteriormente tomó mis dedos, me puso tinta en los dedos y me hizo sellar con huellas dactilares y con mi firma, una pluma, mi expulsión de Venezuela durante 10 años. Ahora, de eso se trata el periodismo. Mi familia me pregunta, Julián, ¿aprendiste tu lección? ¿Qué lección? Les pregunto yo si esto era lo que yo quiero hacer. Esto es el deseo de informar a la gente. Otra vez, la libertad de prensa no es únicamente una intelequia, no es una reflexión intelectual. Así La es. libertad de prensa es el derecho de la gente a estar informada sobre lo que sucede en medio de un conflicto. Y naturalmente eso ha sido siempre. Yo desde que entré a SDP Noticias, Federico Arreola fue muy claro conmigo en decirme que ese es el proyecto de este espacio informativo, desde una honestidad editorial, desde una subjetividad editorial que se permite plenamente en la empresa, Así pero es. con siempre privilegiando el derecho de las audiencias a estar informados, nunca mintiendo y siempre haciendo todo lo posible por llegar al final de ello. Yo estoy muy agradecido por la empresa por haberme mandado. Y quizás el mensaje final para la audiencia podría ser justamente ese. Hay que dar las grandes batallas, y mi gran batalla que yo he elegido ha sido la del periodismo. Ustedes elijan sus grandes batallas y denla hasta las últimas consecuencias, aun cuando terminen en un cuarto de tortura del Servicio de Inteligencia Bolivariana Nacional. Pues Julián, te agradecemos mucho este enlace, te mandamos un abrazo. ¿Cuándo estás de vuelta? Mañana estamos en vivo y en directo a las 3 de la tarde, hora del tiempo de la Ciudad de México, en SDP Tarde. Muy bien, pues bienvenido seas de vuelta. Muchas gracias y cuídate, mantente a salvo. Gracias, Liz. Fuerte abrazo a todos. Bye.